Un cordial saludo para todos los asistentes en esta octava Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es para nosotros un gusto presentarles este trabajo de investigación denominado Patrones Socioculturales de la Violencia Intrafamiliar en los casos de la Comisaría de Saravena, Arauca, durante el año 2019. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Nidia María Ricón Villamizar, María Teresa Pérez García y quien les habla, Lina Mastra Lizcano, articuladas al semillero de investigación en pedagogía y educación. Bueno, si bien la violencia intrafamiliar en Colombia se ha constituido en un grave problema a nivel social, siendo así los patrones socioculturales una de sus principales causas, es por eso que surge el interés de este trabajo investigativo que se enfocó en establecer un análisis de los patrones socioculturales generadores de esa violencia en los casos reportados en la Comisaría de Familia en el año 2019. Esta investigación se realiza a partir del proceso de diagnóstico de la práctica profesional 1, realizado en dicha comisaría, lo que permitió pues arrojar una contextualización e implicación de los aprendizajes socioculturales en la generación de violencia. Siendo como lo establece el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, la familia pues es el pilar fundamental de la sociedad, que ha de tener gran incidencia en su perspectiva y sentido de vida. Por lo tanto, pues es en la familia donde se aprenden y se reciben pautas, normas e ideas que moldearán a futuros miembros íntegros y capaces de vivir en sociedad sin ningún tipo de daño. En el marco pues de comprender este fenómeno social de la violencia intrafamiliar, se hace fundamental investigar el medio y las circunstancias en las que se desarrollan las familias, con mayor énfasis en sus dinámicas y estructuras a partir de sus patrones e imaginarios atravesados en la cultura, de manera pues que se identifiquen los factores de mayor incidencia de este fenómeno y asimismo poder plantear estrategias adaptadas al entorno, aludiendo al contexto sociocultural. La construcción de estos objetivos permitió el logro de los resultados de esta investigación, que fueron enfocados a analizar los patrones socioculturales que generan violencia intrafamiliar en la Comisaría de Familia de Saravena, Arauca. Como objetivos específicos se planteó caracterizar las familias relacionadas con los casos de la violencia intrafamiliar, identificar los factores de mayor incidencia de la violencia intrafamiliar en los casos de la Comisaría de Familia, describir las dinámicas de los contextos familiares y de las fuentes de poder en los que ocurre la violencia intrafamiliar y finalmente plantear una estrategia socioeducativa para la prevención de la violencia intrafamiliar. Las teorías que fundamentaron la presente investigación se enmarcaron desde la violencia de Joan Galton. Él define la violencia como la privación de los derechos fundamentales en términos más genéricos hacia la vida, la búsqueda de la felicidad y la prosperidad. Hablamos de un triángulo de la violencia donde se evidencia que existen dos tipos de violencia. La visible, pues que es aquella directa, que su manifestación pues es el aspecto más evidente de esta y que pues puede ser física, verbal o psicológica y que engloba cualquier cuadro de agresión. Hablamos de la invisible como aquella violencia cultural y estructural que alimenta y legitima la violencia directa. En cuanto a la violencia cultural, es aquella que desde la cultura respalda, valida y origina la violencia directa. Entendida pues como una construcción social que emerge por medio de un sistema de ideas y normas materializadas en la religión, la ética, la moral, la política, la comunicación y el lenguaje que se aprende desde pequeño y que de alguna u otra manera la sociedad la legitima. Por otra parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses define lo que es violencia intrafamiliar y las categoriza de acuerdo a unos tipos. Existe el abuso emocional o psicológico, el abuso sexual, el abuso verbal, el abuso económico y el abuso físico. Por otra parte, Albert Bandura en 1974 habla sobre la teoría del aprendizaje, considerando pues que el actuar y el comportamiento de cada individuo es esencialmente el resultado del aprendizaje. Estos pues son aprendidos básicamente a través de procesos sociales, de la observación y la imitación, dentro de un contexto y dinámicas de interacción. Esto pues depende directamente del ambiente, las condiciones y el medio en el que se encuentran inmersos. Entonces se puede decir que la persona aprende observando a los demás, es decir, se da en el medio social y que pues nosotros aprendemos en medio de esas interacciones sociales, donde se aprenden conocimientos, actitudes,
actitudes, formas de actuar y de comportarse. Por lo cual es pertinente mencionar que la violencia, como se aprende, también se desaprende. También Mario López Martínez nos habla de aquellas fuentes de poder, las define como la facultad para hacer algo, es dominio, influencia que uno tiene sobre alguno o sobre alguna cosa. Es fuerza, potencia o capacidad para producir determinados efectos. Finalmente las categoriza en 5 aspectos. El primero de ellos es la autoridad, factores psicológicos e ideológicos, recursos humanos y las sanciones. Y por otra parte, Angulo en el año 2006 define lo que son los patrones socioculturales. Esta investigación se abordó desde una tipología mixta, por cuanto permite recordar que aquellos problemas que necesitan establecer tendencias se acomodan mejor a un diseño cuantitativo, y los que requieren ser explorados para obtener un entendimiento profundo empatan más con un diseño cualitativo, dando cuenta pues así de la realidad social dentro de un contexto, unos actores y situaciones desde las complejidades y pluralidades de la cotidianidad, constituyendo así pues un espacio de reflexión, de comprensión e interpretación de esas diferentes lógicas, dinámicas, significados y percepciones socioculturales, particularmente en este caso de las familias con violencia intrafamiliar. Esta investigación cuenta con un diseño de campo, ya que esta pues se realiza en el mismo lugar donde sucede el fenómeno de investigar, con un tipo de muestra por conveniencia, de acuerdo pues a unos criterios como la facilidad de ubicación, la proximidad de los sujetos, la disponibilidad de las personas de hacer parte de la muestra. Se tomó así pues un representante adulto por cada una de las 10 familias, de los 100 casos reportados en la comisaría de familia durante el año 2019, y los 3 funcionarios profesionales que conforman el equipo interdisciplinar de la comisaría de familia. Las técnicas e instrumentos para la recolección de la información fueron básicamente 3: análisis documental, la encuesta y una entrevista. De allí pues surgieron 2 categorías principales, lo que fueron violencia familiar y patrones socioculturales. Del proceso de recolección y análisis de datos se generaron 2 categorías generales mencionadas anteriormente, dando respuesta pues a la triangulación de la información. De la violencia intrafamiliar, como pueden ver, surgen unas categorías análogas. La primera de ellas es la tipología familiar. Se tiene pues en cuenta la alta prevalencia de las tipologías de familia nuclear y extensa. En cuanto a los tipos de violencia que predominan, son la psicológica, la física y la económica. Desde los aspectos económicos, el contexto en el que se identifica esta violencia está constituido por núcleos familiares con una clasificación socioeconómica baja, lo que representa la ocurrencia de esta problemática en entornos vulnerables, en los cuales los padres de familia pues no tienen un alto nivel de escolaridad, limitando su participación en el ámbito laboral. También pues se observa la alta reincidencia de casos de violencia intrafamiliar, en los cuales se presenta un ciclo continuo de la no resolución de conflictos. A partir de la categoría patrones socioculturales surgen las diversas subcategorías. Dentro de ellas encontramos los roles parentales, que logra determinar que desde las mismas ideologías de relaciones de género se enfatiza que quienes desempeñan el rol masculino ejercen el poder y la autoridad, y las mujeres pues tienen una actividad limitada a los servicios del hogar y cuidado de los hijos. En cuanto al sistema de creencias, se tiene en cuenta que pues es una población con tendencia machista, en el cual el rol que cumple cada género influye en la manera en que se perciben las situaciones y se afronta la violencia. Esta pues está estrechamente relacionada con las creencias religiosas. En cuanto a las conductas socialmente aceptadas, la población de Arauca ha sido pues sometida durante décadas a situaciones violentas por grupos al margen de la ley, lo que esto genera como consecuencia que se normalice la agresión como método de afrontamiento de disputas o problemáticas cotidianas. Se tienen comportamientos violentos y creencias machistas. Desde la cultura patriarcal, el departamento de Arauca posee un patrón cultural muy marcado, patriarcal, caracterizado por presentar estereotipos de los roles de los padres, del machismo, el sistema de poder y autoridad por encima de los demás integrantes de la familia. En cuanto a los estilos de crianza, el aprendizaje generacional que presenta esta población está direccionado a un estilo de crianza autoritario,
con comportamientos violentos donde los métodos de castigo son en mayor medida físicos. Y finalmente hablamos de falencias en la comunicación, teniendo en cuenta que la forma en que se transmiten los mensajes y el afrontamiento ante las situaciones cotidianas no se realiza adecuadamente, carecen pues de una comunicación asertiva, lo que desencadena intolerancia y afectación para la sana convivencia. Partiendo de los resultados obtenidos y la información analizada sobre las acciones que realiza la comisaría, se hizo posible determinar la importancia de que las familias logren identificar y prevenir la violencia intrafamiliar, consiguiendo pues una incidencia social, por lo cual se realizó una cartilla cuya estructura permitirá a sus sectores mayor claridad en cada una de las temáticas propuestas relacionadas con la violencia intrafamiliar, como lo son los tipos de violencia, actitudes y creencias que han legitimado el uso de la violencia y las representaciones sociales. Seguidamente se encuentra el violentómetro, el ciclo de la violencia y cómo prevenirla. Finalmente se exponen los derechos de la familia, la normatividad vigente, los valores, los factores de riesgo y protección y la ruta de atención de la violencia familiar. Los principales ejes temáticos propuestos cuentan con una serie de actividades y estrategias pedagógicas para reforzar así el reconocimiento de la violencia y fomentar la unión familiar. Ya para ir concluyendo, se logra identificar que los factores como la edad, el género, el estrato socioeconómico, el nivel de escolaridad, entre otras, influyen en lo que es la aceptación, la denuncia y el afrontamiento de la violencia en los hogares registrados. Existe mayor probabilidad estadística que el género femenino con baja escolaridad y con una edad superior a los 30 sufren de violencia intrafamiliar. Como segunda conclusión, tenemos que al interior de las familias existen aprendizajes y prácticas socioculturales que legitiman la violencia. Hay una perpetuación de patrones culturales, religiosos, estructuras patriarcales y roles de género y esquemas de poder. Y por otra parte, en las dinámicas familiares propician aprendizajes de violencia, no existen apropiadas prácticas de crianza y normas dentro del hogar, no hay cumplimiento de roles, lo que impide pues tener unos límites y establecer disciplina y carecen pues de una sana convivencia, comunicación y resolución de conflictos. Muchísimas gracias por su atención.